Bienvenidos una vez más a Historias Espirituales. Antes de comenzar, quiero agradecerte por estar aquí conmigo esta noche. Gracias por ser parte de esta comunidad que no para de crecer y que comparte esa misma fascinación por los misterios, las leyendas y esos relatos que desafían toda lógica. Espero que hayas tenido un día llevadero y que encuentres en este rincón un poco de paz. Y si las cosas no han ido como esperabas, si traes el alma cargada o atraviesas un momento oscuro, quiero enviarte un abrazo muy sincero, no solo de mi parte, sino de todos los que formamos esta gran familia. Esta noche, deja que el ruido del mundo se desvanezca. Apaga tus miedos, acomódate bien y permite que tu imaginación se pierda en caminos desconocidos, porque en los próximos minutos vamos a viajar a ese lugar donde la realidad y lo inexplicable se miran a los ojos. Prepárate para escuchar historias que han dejado una marca fría e indeleble en quienes las vivieron. Relatos que quizás te obliguen a mirar 2 veces hacia los rincones oscuros de tu habitación antes de cerrar los ojos. Ahora sí, relájate, baja las luces y adéntrate conmigo en estas nuevas historias espirituales. Me topé con un relato hace una semana que me dejó helado. Hay un sacerdote, un reverendo estadounidense que se llama Daniel Reale, o Reil, y él menciona un caso donde lo que parecía ser un simple sueño resultó ser algo mucho más perturbador. Pensé, vaya, esto se pone interesante. Él cuenta la historia de una chica que, cuando estaba en la época de la preparatoria, tenía, entre comillas, muy claro lo que quería. Ella soñaba con ser famosa, poderosa y estar rodeada de riquezas. La verdad es que eran metas bastante superficiales. No tenía ni idea de cómo lograrlo, solo quería el resultado. Un día, charlando con sus amigos sobre distintos temas, la conversación por alguna razón giró hacia los pactos con entidades oscuras, esas que te dan todo a cambio de un precio. Y ella suelta, solo son 3, ¿no? Están ahí, en la hora muerta, y en voz alta, desafiante, grita: miren, para que quede claro, si alguien me está escuchando en este preciso instante, estoy dispuesta a todo. Firmo lo que me pongan enfrente y entrego lo que quieran a cambio de fama, fortuna y toda la popularidad del mundo. Eso que quería, ¿sabes? Lo gritó con una seguridad que asustaba. Sus amigos le dijeron: oye, tranquila. Ella respondió: ni que le estuviera vendiendo el alma al diablo. Yo se la vendo y se la regalo si me da lo que busco. Lo decía muy en serio. No pasaron ni 2 días cuando tiene un sueño donde está en su cuarto, se acaba de quedar dormida. Y allí empieza la pesadilla. Está acostada y tocan a la puerta. Se levanta, confundida, porque siente que sigue en su cuarto real. Escucha los golpes, se siente despierta y dormida a la vez. Dice: mamá, ¿eres tú? Pero no hay respuesta. Solo siguen tocando, y luego una voz masculina, llena de una autoridad que te congela la sangre, le dice: dame permiso de entrar, déjame pasar. Ella pregunta: ¿quién eres? Dame permiso. Tú me llamaste. Y aquí estoy. Ella, sin pensarlo, responde: no sé quién eres, pero pasa. Entonces entra un tipo alto, extremadamente apuesto para su gusto, impecablemente vestido, como un millonario de alta alcurnia. Se sienta al borde de su cama, ahí donde descansan sus pies. Saca un pergamino y le dice: aquí está el contrato. ¿Quieres fama, fortuna y poder? Muy bien. Yo solo pido lo que ofreciste. Quiero tu alma. Aquí está. Córtate un dedo, deja tu marca aquí. Y nos lo quedamos. Sé que suena como el cliché más trillado, pero esta historia está ahí, en la red. Es escalofriante lo que ocurrió. La chica le pregunta: ¿pero si me lo vas a dar? Él sonríe: por supuesto. Pincha tu dedo, deja tu marca. Y listo. Entonces ella, en el sueño, se pincha el dedo, estampa su sangre ahí, y al instante el papel empieza a arder con un fuego antinatural. Cuando las cenizas caen, él le dice: el trato está hecho, con permiso. Se pone de pie, camina hacia afuera, y la puerta se queda abierta, oscilando. Ella se levanta
pero no tiene miedo. Al contrario, siente una euforia oscura, una emoción desbordante. Va a tenerlo todo. Fue un sueño que la dejó pensando, ay, ahora sí va a empezar mi vida. Pero en eso, al despertar, el terror se le heló en las venas al notar dos detalles en la habitación. La puerta estaba abierta de par en par y toda la cama estaba cubierta de una ceniza grisácea y maldita. Toda la cama. Fue entonces cuando el padre me confesó que esa chica regresó meses después, atrapada en un caso devastador de posesión. Y creo que cuando él relataba la historia, el caso seguía abierto, envuelto en exorcismos interminables. Al final, no cumplió su parte del pacto, ¿no? O sea, porque no la hizo famosa. Bueno, quién sabe, quizás sí la hizo famosa por su terrible posesión, pero es que esa entidad es astuta, te susurra. Ya tienes la fama, ahora escribe un libro sobre tu infierno, sobre la pesadilla que viviste, y de ahí vas a sacar risas nerviosas, dinero. Es así, ¿no? Exactamente. O sea, la fama la tendrás y prepárate, porque todos los podcasts estarán hablando risas sombrías de ti. Ajá, hablando de ti. Claro, ahí está la fama y la fortuna, es aterrador. Es realmente aterrador. Suena a broma, pero ahora que he estado profundizando en este tema, parece que sí existen cuestiones legalistas como esas cláusulas ocultas en la letra pequeña de un contrato oscuro. Parece que en muchas de las experiencias de la gente funcionó exactamente así. Si no fuiste preciso, perdiste. Me marcó mucho una charla que tuve con un exorcista. Estuvimos debatiendo precisamente sobre esos contratos y cómo un exorcista debe lidiar con el demonio. Él decía que durante el ritual, el exorcista tiene que dar instrucciones ultra detalladas, meticulosas, porque si olvidas un solo detalle, el demonio se filtra por cualquier laguna en tus palabras y se burla de ti. Nunca te hace caso. Los sacerdotes inexpertos se estrellan contra ese muro una y otra vez, y por eso los exorcismos se prolongan durante años. Tienes que tener un manual completo, decía, para cerrar cada puerta que vas abriendo. Entonces, aunque parezca una locura, quienes se dedican a esto aseguran que sí, que son contratos con letra pequeña donde, por tu falta de astucia, terminarás pagando un precio que no imaginabas. Es que si pides algo tan ambiguo como fama, ¿qué es la fama? Puedes ser famoso por ser un artista, o puedes ser el protagonista de la historia de un asesino serial. Hay mil formas de obtener dinero, pero tenerlo no significa tener la libertad de disfrutarlo. Es como si te dieran un montón de hectáreas de caña de azúcar, ¿no? Pero no puedes sembrar ni una semilla. Ay, siento que es la forma perfecta de ser embaucado cuando pides un deseo sin especificar los términos. Sí, sí, exactamente. Cuando el otro deja esa ambigüedad a propósito para aprovecharse de ti, ya sea por el simple placer de decirte te gané en tu propio juego, o porque le conviene entregarte eso, ya que representa menos pérdida para él, mientras tú recibes algo que técnicamente se cumple, pero que no es lo que esperabas. Y claro, en el contrato no viene especificado qué pasa si pierdes. Es un ejemplo quizás absurdo, pero la jugada o por qué me conviene entregártelo así para mí supone menos pérdida. Y para ti pues se cumple lo pactado, aunque no sea exactamente lo que esperabas. Sí, pero en el contrato no viene especificado qué pasa si pierdes. Es un ejemplo un tanto absurdo, pero pero fíjate, en la primera peli de Ghost Rider, Johnny Blaze le vende su alma al mismísimo diablo para que cure a su viejo del cáncer porque se estaba consumiendo, ¿sabes? Entonces el infeliz lo cura, pero su padre, que era acróbata, al día siguiente estira la pata en un accidente mortal durante su acto. Es que el trato fue, cúralo del cáncer, no que no se muriera. Así de perverso. Entonces se cumplió su destino de muerte. Pero no por la enfermedad, ¿entiendes? Son esas malditas trampas legales, si lo quieres ver así.
Y es curioso porque fíjate, es tan vieja esa maña de las cláusulas ocultas con este tipo de entidades que la leyenda de Jack O'Lantern, la de la calabaza de Halloween, es básicamente otro contrato donde el tipo se creyó más listo que el demonio y no cumplió con entregarse. Por eso, como venganza, le cambió la cabeza por la de una calabaza podrida para que vagara eternamente. Por eso existe el espectro de Jack. Pero estamos hablando de una leyenda antiquísima. Sí, hay muchísimas historias de gente que le ganó una partida al diablo, ¿no? Hay una, no recuerdo de dónde era, creo que de Monterrey, de un puente que conecta dos pueblos. Dicen que un chico estaba tan locamente enamorado de una muchacha que vivía al otro lado del río, que necesitaba cruzar rápido. Entonces, le ofrece su alma al demonio a cambio de que construya un puente de piedra antes del amanecer. No recuerdo bien qué es lo que hace, pero engaña al demonio, haciéndole creer que ya salió el sol. Creo que hace cantar a un gallo o algo así, convenciéndolo de que ya es de día antes de que ponga la última piedra. Entonces, el demonio pierde y se larga, pero el puente queda ahí, prácticamente terminado. ¿Te das cuenta? Es una leyenda que dice que el diablo perdió y que bajo ninguna circunstancia alguien debe llegar y colocar esa última piedra, porque si completan el puente, el demonio regresará por su alma o algo así. Son esas leyendas donde alguien es más astuto, ¿no? O donde alguien termina embaucando al oscuro, tal cual. A veces esas historias se van tejiendo con retazos de la realidad. Muchas son solo deformaciones de lo que realmente pasó. Una forma de procesar el miedo. Conforme he ido reuniendo información, parece que revelan cómo se manejan esas fuerzas oscuras. Esta historia que estoy a punto de contarte tiene que ver con la Semana Santa, pero olvídate de ritos, procesiones o cosas católicas. Es algo profundamente inquietante. Nunca había escuchado algo así. Resulta que Lucía, llamémosla así, tiene un trasfondo familiar que ya es de dominio público. Lo primero es que ella no se parece en nada a nadie de su familia, ni paterna ni materna. Y olvídate de infidelidades, eso no, carraspeo tiene nada que ver. Dicen que fue bendecida por el fuego. Nació con una melena rojo sangre y piel morena. Desde que era una bebé, llamaba demasiado la atención. Sus ojos son de un color café penetrante, pero su cabello son unos rizos rojos, rojos como la brasa viva. Sus facciones no encajan con los suyos, pero la familia ya sabe la verdad, porque no es la primera de ellos. Momento en que hicieron tratos con el Señor del Fuego. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Pero dicen que desde entonces, de vez en cuando nacen personas con la bendición del fuego y que el Señor del Fuego las reclama. Lo que te cuento es una tradición familiar, algo en lo que creen, una especie de idiosincrasia que han arrastrado por años. Se lo toman muy en serio, ¿no? ¿Quién sabe? El punto es que a Lucía literalmente le tocó, hace ya 30 años, nacer con esos rasgos, los cuales ya tenían varias generaciones sin aparecer. La familia no se sorprendió, lo tomaron con naturalidad, pero había un detalle: necesitaban que Lucía pasara por una prueba para saber si estaba en peligro. ¿De qué? Lucía, a día de hoy, no lo sabe, pero intuye que esas tradiciones no existen nada más porque sí. Escucha lo que le ocurrió. La familia tiene un rancho, una propiedad en medio de la nada, sin vecinos a la vista. Es inmensa y quién sabe cuántas generaciones han pasado por ahí. Se nota que en algún punto del pasado pudo tener ganado o caballerizas, pero hoy, otra vez te lo digo, está en medio de la nada, pero la conservan, no, la venden. Ya han llegado ofertas, pero no piensan deshacerse de ella porque ahí es donde se hace la prueba de fuego. ¿Qué es esa prueba? Pues verás, la chica, dicen que quien haya sido bendecido por el fuego debe ir a ese lugar y pasar una noche, a ver qué sucede. Hay algo realmente siniestro allí, algo que solo ocurre en Semana Santa, que es cuando realizan esa prueba.
Si te acercas a la propiedad, empiezas a escuchar tambores, pum, 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 como si estuvieran celebrando algún tipo de ritual. Una música inquietante, como de una secta antigua o un grupo olvidado, porque no es solo uno. Se escuchan varios tambores, pum, 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 marcando un ritmo, como si fuera una danza macabra. Lo aterrador es que el rancho está en medio de la nada. No es ningún efecto de sonido ni una broma de la familia. Los tambores simplemente retumban en el aire. En el instante en que esos tambores rompen el silencio, la familia sabe que debe acercarse. Son los únicos días en los que esa maldita prueba puede llevarse a cabo. La prueba, te lo repito, parece algo sencillo pero esconde algo oscuro. Ir a ese lugar, pasar una noche entera allí con la bebé, la niña o la adolescente, y ver qué es lo que pasa. El problema es que a Lucía se la llevaron siendo apenas una bebé. Ella no recuerda nada, solo lo que su madre le contó después. Dicen que al amanecer, Lucía despertó sonriendo, pero con todo el cabello completamente enredado. Estaba tan enredado, tan densamente anudado que era imposible pasar un peine. Fue tal la desesperación que tuvieron que volver a la ciudad para ver a una mujer que sabía de brujería. Esta mujer puso un balde lleno de agua a los pies de la niña, la obligó a quedarse ahí parada y le ordenó a la madre que recitara unos rezos oscuros una y otra vez. Mientras los rezos resonaban en la habitación, la mujer empezó a cepillar el cabello. De repente, el pelo, que antes estaba hecho nudos, empezó a desenredarse con una suavidad antinatural, como si estuviera liso. La señora, con el rostro pálido por el miedo, la miró fijamente y le dijo: «Ustedes son los del fuego, ¿verdad?». Y ella le responde con un hilo de voz: «Sí». La mujer sentencia: «Tenemos que revisar algo urgente porque tu niña corre un peligro inminente». Te repito, esta es la historia que la madre de Lucía le confesó a Sarita. Se dice que aquella bruja parecía conocer la tradición familiar. No tengo ni la menor idea de cómo, pero esa criatura le exigió a la madre de Lucía que debían ir a solas. Ella, Lucía y la madre de Lucía, a un cenote sagrado cerca del rancho, un lugar recóndito, oculto a los ojos de los hombres. No es un sitio abierto al público, nadie debería estar allí. Es un lugar destinado a rituales oscuros, de los que pesan en el alma. Cuando llegaron, la madre de Lucía estaba con Sarita y la bruja, quien le advirtió de inmediato: «No la metas sal, agua». «¿Por qué?», preguntó ella. La mujer respondió: «Porque el indio rojo nos está observando y está furioso». Y la madre, temblando, repitió: «¿El indio rojo?». «Sí, tu niña está en grave peligro. No te atrevas a pasar otra noche en este rancho». Ella insistió: «¿Pero qué vamos a hacer? Ya no queda nada por hacer aquí. El indio rojo no me permite irme». Y la bruja seguía señalando hacia un pequeño islote. Imagínatelo, una roca de apenas 30 centímetros que sobresale del agua, y aseguraba que allí estaba parado el indio rojo. La madre de Lucía no veía absolutamente nada. Lo cierto es que esa noche no tenía ni un centavo para pagar otro refugio, y, por un error fatal, se quedó a dormir en el rancho. Y digo por error porque ella terminó viendo al indio rojo, o quizás al señor del fuego. No fue una visión hermosa ni un encuentro divino, al contrario, lo que antes llamaban bendición del fuego, ahora lo maldicen como la maldición del fuego. Esa noche, mientras cuidaba a la bebé, la mujer estaba al borde del colapso nervioso. Lo que pasó el día anterior, con el enredo de cabello, la dejó perturbada, porque sintió que de repente se le cerraban los párpados, y despertar al día siguiente y ver a la niña así, ¿qué estaba ocurriendo? Y lo que presenció en el cenote fue el segundo golpe, un golpe brutal. Esa noche no pensaba dormir. Tenía que proteger a su hija. Nada malo podía pasarle. Le advirtieron que estaba en peligro, pero no tenía a dónde huir. Estaba atrapada en ese debate interno. Se quedó con la niña, intentando calmar el miedo. Encendió un par de velas, comenzó a susurrar los rezos que conocía.
aferrándose a lo que fuera para encontrar protección. Fue entonces cuando un olor nauseabundo invadió la casa, un olor a quemado, un aroma intensamente denso, como si toneladas de madera, carbón y papel estuvieran ardiendo al mismo tiempo. Un olor tan invasivo que te asfixia, te llena los pulmones hasta el punto en que empieza a toser, tosiendo sin parar, sintiendo que se hiperventila, que el aire le falta, y dice que su vista comenzó a nublarse, se tornó borrosa, y fue ahí, entre sombras y confusión, que miró hacia la entrada y vio a un sujeto que era totalmente rojo. Imagina su piel, pero un rojo vivo, rojo, rojo, como si fuera roca volcánica al rojo vivo. Sus ojos estaban abiertos, pero dentro no había pupilas, no había humanidad. Imagina un carbón ardiendo, incrustado en sus cuencas, y solo ves el reflejo de esa llama infernal. Es lo único que podías ver. Su cuerpo parecía más de piedra maciza que de carne. Tenía las manos apoyadas en los marcos de la puerta, y su rostro era la máscara de la ira pura. Detrás de él solo se veía un incendio infinito, la casa entera, todo lo que la rodeaba, el panorama entero parecía consumirse en un fuego que jamás se apagaría. Esa imagen la hizo estremecerse hasta los huesos. Tomó a su niña, la abrazó con fuerza, empezó a lanzar sus rezos desesperados y, poco a poco, la visión comenzó a desvanecerse hasta volver a la realidad de la casa, pero el olor a quemado persistía y un calor espantoso e insoportable inundaba el aire. No quería salir de allí. ¿Sabes por qué? Porque empezaron a sonar cascabeles afuera de la ventana, como si una víbora gigante estuviera rondando, y si bajaba la guardia, ella o su niña podían ser las próximas en problemas gravísimos. A la mañana siguiente Camila, porque al fin sí logran ver la luz del día. Ella abraza a su pequeña, mira a su familia a los ojos y sentencia con voz temblorosa: no podemos volver a ese rancho. No sé qué demonios pasa con esa tradición, ni me importa. Lo único que sé es que eso que vi anoche, eso a lo que llaman el Señor del Fuego, es un auténtico demonio, algo maligno. La familia estalló en gritos, discusiones y un ambiente cargado de veneno. Sarita cuenta que, cuando tuvo uso de razón, su lado materno era un vacío total. Jamás conoció a su abuela, ni a su abuelo, ni a sus tíos. Ellos estaban en una guerra fría contra su madre, bombardeándola con una sola idea. Tú conoces la tradición perfectamente, y si el Señor del Fuego la reclama, hay que entregársela. Y Sarita, al crecer, comprendió la horrible verdad. Querían sacrificarla a ella. Hay un detalle escalofriante. Sarita no tiene trato alguno con ellos. Su madre le fue desvelando la historia poco a poco, hasta que, ya adulta, entendió que su propia vida corría peligro si se cruzaba en su camino. Eso sí, la llevó al rancho una única vez. Quería que conociera el origen, al menos lo poco que su madre sabía, porque ella tampoco era una experta ni conocía los oscuros secretos de los ritos del lindo rojo y del maldito señor del fuego. El horror volvió cuando Sarita cumplió 25 años y tuvo a su hijo, un niño con unos rizos hermosos, rojos como la sangre fresca, y unos ojos verdes, verdes, inquietantemente verdes. No tiene nada de su padre. Es un reflejo de Sarita. Y ahora ella teme que la maldición del fuego siga latente, esperando a la siguiente generación, justo porque no pudieron cobrarse su sangre a tiempo. Esta historia que voy a contarte habla de un odio visceral, un odio que trasciende la misma muerte, algo que te perseguirá incluso desde la tumba, un odio que no dejará que tu alma descanse jamás. Por desgracia, a Elena le tocó sufrirlo en carne propia. En este episodio donde hablamos de familias y las sombras que ocultan, no podía faltar este relato. Es una historia que tuve que escuchar una y otra vez para entender su magnitud. Para quienes me enviaron este testimonio, tuve que hacer muchísimas modificaciones porque ya saben, aquí priorizamos el anonimato, pero tienes que escucharlo. Es algo sumamente perturbador.
Resulta que en un rincón de Sudamérica una familia vivía una vida, en teoría, normal. Un día, llega un nuevo integrante, pero con este niño pasó algo extraño. Su madre, desde el instante en que lo tuvo en brazos, sintió un rechazo visceral, algo que desafiaba toda lógica materna. La mujer era, digamos, de carácter rudo, un temperamento fuerte, sí, pero no era una desgraciada ni alguien sin una pizca de corazón. Pero con este pequeño era distinto, algo horrible. Desde que nació, casi verlo le revolvía las tripas. Sus primeros años fueron una pesadilla absoluta, a tal punto que el niño nunca sintió el calor de una madre, y hubo algo más, algo que no tenía sentido alguno. El niño fue el último de varios hermanos. Tuvo una hermana de nombre Valeria, un hermano llamado Javier, otro llamado Diego, otro más de nombre Alejandro, y una hermana llamada Camila, pero a él le llamaron Otto. No era un nombre común, no era un nombre que nadie usara, pero en cuanto su madre lo vio, susurró, Otto. Y desde que era un pequeño, te lo digo de verdad, era como si le tuviera un odio visceral, como si él fuera la encarnación de todo lo que ella despreciaba. Lo trataba como si fuera su peor enemigo, una existencia indigna de cualquier pizca de amor o calidez. Aquella sombra de desprecio dejó cicatrices profundas, atormentando a Mateo mientras crecía sintiéndose como el patito feo, el niño maldito, el ser repudiado. Era un tormento injusto, cruel. Había veces que su padre intentaba acercarse, buscando protegerlo, pero ella, como una fiera, se interponía entre los dos. Ni se te ocurra mimarlo, que lo vas a echar a perder, le espetaba con veneno. Luego, ella misma se encargaba de humillarlo con un desdén que lava la sangre. Y lo peor, de una forma inexplicable, a sus hermanos les compraban ropa impecable, mientras que a Otto solo le daban harapos, ropa agujerada, percudida, desgastada por el tiempo. Era evidente que querían recordarle constantemente que no merecían nada nuevo ni nada limpio. Lo dejaban ahí, olvidado, a veces sin bañarse, a veces sumido en un silencio gélido donde nadie le dirigía la palabra, como si fuera un fantasma en su propia casa. Pero, ¿sabes qué? A veces de las tinieblas más espesas surge una luz inesperada, pues Otto aprendió a ser independiente desde muy temprana edad. A los 15 años ya se abría camino por sí mismo, forjando su destino con una convicción que quemaba en su mente. Sí, tengo derecho a vivir, tengo derecho a estar vivo. Se lo repetía una y otra vez, como un rezo contra la oscuridad de una madre que parecía empeñada en demostrarle lo contrario. ¿Por qué esa relación tan perturbadora? Otto no tenía ni la más remota idea, y si alguien se atrevía a preguntarle a ella, su madre se bloqueaba al instante. Se cerraba como una tumba, inundada por un odio negro, incomprensible. Era algo espantoso, una sensación visceral que nacía de sus entrañas, o quizás desde algo mucho más oscuro y antiguo. Pronto entenderás a qué me refiero. Con el paso del tiempo, a Otto le empezó a ir muy bien, logrando triunfar a pesar de los demonios que cargaba. Lamentablemente, cuando te han destrozado el alma desde pequeño, las heridas son abismos. Otto era un hombre voluble, determinado y exitoso, pero en el fondo se sentía inmensamente solo. Entonces conoce a Isabel, una pareja destinada a encontrarse. Isabel también arrastraba una vida dura, llena de cicatrices y circunstancias crueles, pero al estar con Otto, era como si sus almas se reconocieran en el vacío. Empezaron una relación perfecta, una compañía que actuaba como un bálsamo para sus heridas, y de ese refugio, de esa unión sagrada entre Otto e Isabel, nació un pequeño ángel, Elena. ¿Por qué demonios eligió ese nombre tan inusual? No tenía ni idea. Fue verla, tan solo un segundo, y el nombre salió de sus labios. Es algo extrañísimo, algo que ni siquiera Isabel, la esposa de Otto, puede explicar hasta el día de hoy. Ella recuerda, habíamos planeado todo. Sabíamos que sería una niña y decidimos llamarla Paz. Nos encantaba. Era un nombre que nos daba paz a ambos. No tienes idea, narrador, de cuántas veces lo soñamos. Pero en el instante en que Otto la tuvo frente a él, dijo algo distinto. Gretel, no pude oponerme, me confesó ella. Nuestra niña se llamó Elena. Jamás lo había mencionado antes, ni siquiera estaba en sus listas. Al instante se bloqueaba, se cerraba, se impregnaba de un odio visceral.
Era algo espantoso, difícil de explicar con palabras. Se sentía algo muy profundo, algo que nacía desde las entrañas o desde un lugar mucho más oscuro. Ya me entenderás. La vida de Otto siguió su curso y empezó a prosperar, pero lamentablemente, cuando te han destrozado tanto de pequeño, las heridas se vuelven abismos profundos. Otto se notaba a sí mismo como alguien que a ratos era volátil. Tenía éxito, su negocio prosperaba, pero se sentía, de pronto, inmensamente triste, inmensamente solo. Conoce a Isabel y forman una pareja hermosa. Y Elvira, Isabel es una persona que también ha tenido una vida dura, marcada por situaciones crueles, pero al estar con Otto, parece como si comprendiera su soledad y su dolor. Comienzan a tener una relación casi perfecta, un refugio mutuo. Ambos son bálsamo el uno para el otro. Y de este vínculo tan precioso, de ese consuelo entre Otto y Elvira, surge un angelito, Elena. ¿Por qué carajos eligió ese nombre si no es común? No tiene ni la menor idea, solo la vio y apenas la tuvo frente a él, el nombre brotó. Y es muy extraño, ¿sabes? Elvira, la esposa de Otto, no logra explicarlo ni al día de hoy. Ella dice, nosotros ya habíamos platicado, sabíamos que venía una niña y habíamos decidido ponerle Paz. Nos encantaba, nos parecía un nombre precioso. Nuestra hija se iba a llamar como algo que los dos anhelábamos, Paz. No tienes idea, narrador, de cuántas veces lo planeamos, y en el momento en que la vio, confesó, Gretel, no pude oponerme. Nuestra niña se llamó Elena. Jamás lo había mencionado antes. Desde entonces el rastro de esos nombres que habíamos barajado nunca mencionó a ninguna tal Elena. ¿Por qué lo hizo? No tengo ni idea, pero no te vas a creer lo que pasó después. Mateo y Elena tenían una conexión visceral, un cariño que erizaba la piel. Fue como si, al nacer nuestra niña, una pieza que a Otto le faltaba desde siempre, por fin hubiera encajado en su sitio. No sé cómo explicártelo mejor, porque era evidente que disfrutaba de ser su padre, pero había algo más, algo inquietante. No era solo amor paternal, era como si hubiera recuperado algo que perdió en otra vida. No puedo transmitírtelo bien, narrador. Si los hubieras visto, a él abrazándola, hablándole no como a un bebé, sino de igual a igual, con una seriedad que te lava la sangre, parecía que conversaba con alguien a quien conocía desde hace siglos. Y cuando yo le decía, oye, Otto, ¿qué haces? Es solo una bebé. Háblale de otra forma, juégale un poco, haz ruiditos. Él se quedaba en blanco y respondía, es verdad, perdóname, no sé por qué me pongo así. Y entonces, forzadamente, empezaba a jugar como cualquier padre normal, pero apenas bajaba la guardia, otra vez caía en lo mismo. La abrazaba contra su pecho y le susurraba con una melancolía que me angustiaba. Ay, cuánto tiempo, mi vida. Qué alivio verte otra vez. Te veo tan bien, tan bien. Narrador. Era tan extraño, tan turbio, pero, ¿sabes? No me daba miedo. Era una sensación inquietante, sí, pero extrañamente reconfortante. Mi esposo por fin parecía feliz. Ese vacío negro que arrastraba desde siempre, esa herida profunda, esa soledad que parecía imposible de cerrar, se sanó de golpe. El nacimiento de la niña lo logró, pero no fue solo ella. Fue esa relación casi obsesiva que desarrollaron. Pasaron los años y, cuando mi hija cumplió 15, ambos descubrieron una pasión que me causaba escalofríos. A mí no me interesa ese tema, pero se obsesionaron con la Segunda Guerra Mundial. Se pasaban el día viendo documentales, buscando películas desgarradoras, escudriñando informes de la época. Cállate, narrador. Cuando llegó Internet, se volvieron unos fanáticos. Devoraban artículo tras artículo, insaciables. Mi hija aprendió italiano y ruso, única y exclusivamente para poder leer archivos originales y pedir libros que solo estaban en esos idiomas. Otto solo sabía español, pero aún así tenían conversaciones larguísimas, profundas, sobre temas que los dos entendían a la perfección. Pero, ¿sabes qué, narrador? Me daba escalofríos. Era como si estuvieran buscando desesperadamente una respuesta.
Igual que cuando era bebé y él la cargaba, había un trasfondo oscuro, algo que ni ellos mismos comprendían. Entraban en una especie de trance, una forma de ser que los alejaba por completo del Otto y la Elena de nuestra vida cotidiana. Cuando hablaban de la guerra, no eran ellos. No es que fueran malas personas, es que eran otros. Les regalé un viaje cuando mi hija cumplió 20 años. Había un museo del Holocausto en un país de Latinoamérica. Sabía que era un lugar muy completo, que guardaban listas de personas que habían logrado sobrevivir. Les organicé todo el viaje y, narrador, lo que ocurrió allí hizo que todo cobrara un sentido terrorífico. A día de hoy, ni siquiera sé si creerlo, pero te voy a contar lo que pasó y ya me dirás tú. Cuando entraron al museo, no sé si vieron alguna foto o algún registro, pero Elena me contó que su padre entró en una especie de trance absoluto y, señalando a la nada, empezó a decir: ese es. Se pasaban el día entero devorando documentales, buscando películas una tras otra, obsesionados con reportajes de la época. Cállate, porque cuando llegó Internet, los dos se volvieron unos locos, saltando de un artículo a otro sin parar. Mi hija aprendió italiano y ruso, única y exclusivamente, para poder devorar archivos que solo estaban en esos idiomas, para pedir libros prohibidos o raros sobre la Segunda Guerra Mundial que no encontrabas en ningún otro lado. Otto no hablaba más que español, pero entre ellos mantenían conversaciones tan profundas que me helaban la sangre. ¿Sabes, narrador? Se me hacía muy extraño, casi antinatural. Era como si estuvieran buscando algo oscuro, un secreto oculto. Igual que cuando era una bebé y la traía en brazos. Sentía que había un tema de fondo, algo de lo que ellos ni siquiera eran conscientes. Entraban en una especie de trance, un lapsus en su forma de ser que los alejaba por completo del Otto y la Elena de siempre. Cuando se metían en ese tema de la guerra, se transformaban, no es que fueran malos, es que simplemente no eran ellos. Les regalé un viaje cuando mi hija cumplió 20 años. Les conseguí el viaje porque supe de un museo del Holocausto en un país de Latinoamérica. Averigüé dónde estaba. Sabía que era un lugar muy completo, con registros reales, con listas desgarradoras de las personas que sobrevivieron al horror. Les pagué el viaje. Y, narrador, lo que ocurrió allí hizo que todo cobrara sentido. A día de hoy no sé qué creer, si estoy cuerda o no, pero te contaré lo que pasó y juzga tú mismo. Cuando cruzaron la puerta del museo, no sé qué vieron, si una foto, un filme. Algo los quebró. Elena me contó que su padre entró en un trance absoluto, un estado de shock, y empezó a señalar a la nada diciendo: ese, ese es mi hermano, aquel campo de concentración donde nos separaron. Tú y yo éramos hermanos. Y dice: ¿y mamá? Me acordé en ese preciso instante y le dije: sí, fue la enfermera. Esa maldita enfermera nos separó, nos odiaba, nos hizo pedazos. Y Otto se levantó la camisa, dejando ver una cicatriz profunda sobre su marca de nacimiento, y dijo: la enfermera se aseguró de que yo no saliera vivo de aquel infierno. Me marcó, me abrió la piel y nunca pude recuperarme. Entonces, Elena le mostró su costado y él me susurró: como a tu hermano, a ti te tocó la otra parte. Y también me destrozó. No sobreviví a aquello. Dice que tras recuperar esos recuerdos, mamá, fue como si nuestras mentes fueran a estallar, pero todo cobró un sentido macabro. Vivimos en un campo de concentración. Estuvimos ahí demasiado tiempo y de repente la imagen de la enfermera surgió en mi mente y ahora todo encaja, dice el narrador. Yo necesitaba entender, porque no comprendía de qué demonios me hablaba mamá. La enfermera se llamaba Ruth. Tenía unos ojos oscuros, abismos llenos de un odio puro. Odiaba a papá con toda su alma. No soportaba vernos unidos. Ahora que recuerdo su rostro, ¿sabes quién es? Y yo le dije al narrador que no tenía ni la menor idea de lo que me estaba contando. Es la madre de papá. Ella es la enfermera del campo. Narrador, me mostraron una fotografía donde se ve a lo lejos a una mujer y juro por mi vida, tiene la misma mirada gélida que mi suegra. Lo que Otto y Elena creen es que
Ellos reencarnaron, pero también esa enfermera volvió a nacer dentro de la familia, y por eso, desde que nació Otto, no lo soporta, vive para atormentarlo. Y te lo aseguro, esa mujer fuera de mi esposo y mi hija, porque a mi niña la trata de forma espantosa, no parece mala persona, pero apenas les presentas a Otto y a Elena, narrador, se transforma en un demonio viviente. Permíteme contarte una de las historias más aterradoras y tétricas que han llegado a este canal. Voy a narrarte la historia de Sofía. Sofía, lamentablemente, ha arrastrado una existencia agónica. Sofía, ha vivido primero en una familia donde nunca encajó, donde nunca fue una de ellos. Aquellos parientes tenían unos dogmas religiosos asfixiantes. Ella, por alguna extraña razón, siempre se sintió atraída por todo lo relacionado con, digamos, los antagonistas de la fe de su familia. Se sentía llamada por la oscuridad. No era practicante, no buscaba activamente esos temas, pero las figuras, las sombras y esos relatos prohibidos la seducían. No intentaba hacer nada malo, pero el simple hecho de sentir esa afinidad hacía que su familia la mirara con un terror profundo. Eso la obligó a encerrarse en sí misma, a convertirse en una persona aislada, alguien que sentía que no tenía las facultades ni la fuerza para entablar una conversación ni para crear vínculos. Con los años se volvió una ermitaña, casi antisocial. El contacto humano le resultaba insoportable. No soportaba niños, ni adolescentes, ni adultos. Era una mujer amargada, pero un día la vida dio un giro. Conoció a alguien con sus mismos gustos sombríos, a alguien con quien empezó a salir hasta convertirse en su amante y finalmente en su pareja, con quien tuvo 2 hijos. La vida de Sofía seguía, pero ella ignoraba algo oscuro. Cargaba con una depresión profunda de años que nunca se atrevió a tratar. Entonces tuvieron 2 hijos. La vida de Sofía siguió su curso, pero ella no lo sabía. Cargaba con una depresión profunda de años, una sombra que nunca se atrevió a tratar. Para ella, la vida siempre fue gris. No tenía ganas de nada. Prácticamente estaba sobreviviendo al día a día y en medio de todo, una cosa sí tenía muy presente. Siempre se sentía sola. Y en este contexto, en estas circunstancias tan inquietantes que le tocó vivir un día, como la cereza podrida de este pastel horroroso, se entera de que su pareja lleva años siendo infiel y, para colmo, con personas que lo peor es que son gente que ella detesta. Cuando se entera, no siente que el corazón se le rompa en pedazos, ni mucho menos. Ella nunca ha vivido de esa forma, no ha vivido enamorada de verdad. Solo siente un asco más profundo del que ya sentía por la vida, y se empieza a hundir. Se hunde de verdad. Una hermana que era la única que de vez en cuando intentaba contactarla y la frecuentaba, nota que, aunque Sofía siempre fue una persona arisca, que normalmente no mostraba una sonrisa, que no era de esas personas que transmiten luz, sino todo lo contrario, nota que ahora hay algo mucho más pesado en ella, una tristeza más oscura de la que siempre le conoció. Habla con ella abiertamente y, por primera vez en años, Sofía rompe a llorar, se quiebra, se siente rota por dentro, siente que le falta algo. Entonces su hermana le dice: mira, lo que puedo ofrecerte es acercarte a las comunidades con las que estoy. Si aceptas a Cristo, todo podría cambiar. Hay que entender el contexto en el que viven. La hermana de Sofía no es psicóloga, ni doctora, ni psiquiatra, simplemente vive inmersa en una comunidad que le ha dado un sentido a su existencia y para ella ahí reside la verdad y definitivamente cree que a Sofía le falta eso. Así que, entendiendo esto, y desde ese cariño, desde ese amor, desde lo más profundo y oscuro de su corazón, ella le tiende la mano a esa hermana que nadie más parece querer. Sofía, por primera vez en años, acepta el consejo de su hermana, acepta ese afecto, ese regalo envenenado, y comienza a asistir a esos grupos.
Dice que algo muy perturbador ocurrió allí dentro, mientras susurraban oraciones y cánticos, cosas que a ella le revolvían el estómago. Sintió algo ardiendo en su pecho, como si una grieta se abriera desde su interior y unas palabras brotaran solas de sus labios. Es que me siento tan tremendamente sola. No importa si estoy con mis hijos, siento un vacío gélido. No me importa si estoy con mi pareja, a quien ya no soporto tener cerca. Me siento sola. Con mi propia familia me sentía una extraña. La soledad me ha devorado siempre. Y ahí alguien le susurró al oído, una de esas sombras que pululaban en la congregación. ¿Quién sabe qué clase de entidad sería? Le siseó. Con Cristo ya no estarás sola, déjalo entrar en tu alma. Y ella empezó a repetir, casi en un trance, te acepto en mi alma. Cristo, te acepto. Y el resto del ritual se perdió en una bruma de terror. Al llegar a casa se topó con su pareja, que parecía acecharla desde la penumbra. Dormían en cuartos separados, el silencio entre ellos era un cuchillo, pero él intentó acercarse, y ella sintió un rechazo visceral que le erizó la piel. Venía devastada, agotada, aferrándose a una esperanza macabra, sin ganas de un enfrentamiento, sin querer roces. Solo anhelaba la oscuridad de su cama. Lo pasó de largo. Él intentó retenerla, pero ella asistió. No, no tengo tiempo. No me toques. Ahora, dame espacio. Ya, déjame en paz. Y se alejó a paso rápido, encerrándose en su habitación. Y hay algo que hiela la sangre. La habitación de ella, incluso cuando son alrededor de las 5 o 6 de la tarde, con el sol afuera y las ventanas abiertas, se siente y se ve sumida en una negrura absoluta, tremendamente oscura, es decir, como si fuera medianoche con todo apagado. Insisto, las ventanas están abiertas. La luz intenta entrar, pero es como si algo prohibiera que el brillo tocara ese lugar. Ella se da cuenta de esto y justo cuando está a punto de voltearse, unas manos gélidas se le clavan en el abdomen y la arrastran hacia atrás. Siente una cadera pegada contra su espalda, un contacto que se siente muerto, profundamente frío, pero a la vez emana un calor antinatural. Escucha una voz que le susurra al oído. Jamás estarás sola. Yo viviré pegado a ti. Es una voz que le revuelve el estómago, distorsionada, maligna. Es como si dos personas hablaran al mismo tiempo. Algo espantoso. Ella forcejea, temblando de puro terror. Intenta apartar esas manos, forcejea para soltarse y lograr verlo. Y cuando gira a contraluz, distingue una silueta similar a la de un hombre que termina en una suerte de alas de murciélago, pero retraídas en dos picos afilados, y ahí, en medio de la penumbra, una cabeza dividida. De un lado el rostro demacrado de un hombre y del otro el de una mujer. Y le vuelve a susurrar, eres mía y jamás estarás sola, porque yo siempre estaré contigo. Ella cierra los ojos, comienza a gritar desesperada y en ese instante se abre de golpe la puerta del cuarto. Sofía, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Era su esposo, quien parecía estar esperando fuera, vigilando. En la habitación ya no hay nada. De repente está iluminada, radiante, y Sofía está al borde del colapso. Le pregunta, ¿por qué entraste? ¿Qué pasó? ¿Por qué estabas ahí? Él responde, es que te quería decir, sentía que había algo podrido en esta casa. Cuando te metiste, presentí que algo malo te acechaba. Ella está tan alterada que sale del cuarto, baja las escaleras a trompicones, llega a la entrada, sale a correr. Tiene la mente saturada. La imagen es una pesadilla, ese rostro partido, las voces infernales, esas alas. ¿Cómo pudo desaparecer? ¿Cómo el cuarto se iluminó así? Lo que vivió hace un momento. No, 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 no. Es una locura. Su mente estaba desquiciada, totalmente fracturada. Siguió caminando sin rumbo hasta que un taxi se detuvo frente a ella. El chofer le pregunta, ¿a dónde vamos, señora? Y ella, sin pensar, sube al auto sin siquiera
mirar a la cara al conductor. ¿A dónde vamos?, repite él. Llévame al centro, contesta. El centro quedaba a más de 15 kilómetros. Su única obsesión era: sáquenme de aquí. No llevaba dinero, no le importaba cómo pagar. Su razón ya no le pertenecía. No estaba pensando en nada más que escapar de esa sensación asfixiante. A mitad del trayecto, el conductor estira la mano y le toca la pierna, comenzando a acariciarla con intenciones sucias. Ella se pone histérica y grita: «Bájeme aquí, deténgase ya. Yo no me subí a este carro para esto. No, 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 señor. No sé qué piensa de mí, pero yo no soy ese tipo de mujer». El hombre frena el auto, la agarra con fuerza y le dice: «Te dije que nunca ibas a estar sola. Yo siempre voy a estar contigo». Ella abre la puerta, se lanza del carro, corre, y ese hombre, como si fuera otra persona, simplemente sigue conduciendo como si nada hubiera pasado. A los pocos metros, otro pasajero sube y él continúa. Dice ella: «Esto pasó hace 5 años y siento que ese maldito ángel de los dos rostros no ha dejado de perseguirme. Hemos llegado al final de esta inquietante historia. Si alguna de estas experiencias te mantuvo en vela, te provocó escalofríos o te acompañó en esta noche lúgubre, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo nuevos relatos de terror. Y si disfrutaste de este video, compártelo con tus amigos para que nuestra comunidad de amantes del misterio siga creciendo en la sombra. Ahora, apaga las luces, echa un último vistazo a tu alrededor y prepárate para la siguiente pesadilla. Buenas noches y hasta la próxima.